La grava del camino de entrada crujió antes de que saliera el sol. Yo ya estaba despierta, sentada a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza que ya se había enfriado. La casa estaba en silencio, tan en silencio que escuché las puertas del coche cerrarse de golpe y la voz de Jimena antes de que llegaran al portón. «Abre, esta es nuestra casa», chilló. Caminé despacio hacia la puerta principal. Las manos no me temblaban. Había ensayado ese momento no en voz alta, sino en el cuerpo, en los huesos. Por la mirilla vi a Brian dando vueltas como león enjaulado. Los ojos inyectados, la mandíbula apretada, los puños abriéndose y cerrándose. Luego abrió la cajuela. Ahí fue cuando vi el mazo. Mi hijo, el niño al que cargué con fiebre, y en las funciones del kinder, sacó un mazo del coche y se lo echó al hombro, como si fuera una simple herramienta más. Detrás de mí, la voz de don Rubén Herrera sonó firme: «Dejen que intenten». El ministerial de civil, pero con la placa en el cinturón, se quedó callado junto a la escalera. Su presencia era tranquila, casi invisible. Esa era la idea. Quité el pasador, luego la cadena, y por fin giré la perilla. La puerta se abrió con un chirrido suave. Brian se quedó congelado a mitad del escalón con la bota levantada. El brazo le cayó un poco. Jimena parpadeó fuerte, abrió la boca y no salió ni una palabra. El mazo colgaba torpe entre los dos. Don Rubén dio un paso al frente. «Señor Salazar, señora Salazar», dijo con calma, extendiendo la carpeta. «Les recomiendo que lean esto antes de dar otro paso. Aquí viene copia de la escritura, los documentos del fideicomiso y una notificación judicial por su conducta reciente». El ministerial avanzó despacio, las manos a los lados. Brian ni siquiera estiró la mano por los papeles. Jimena abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Yo no dije nada. No hacía falta. En silencio me hice a un lado y los dejé ver la casa detrás de mí, limpia, intacta, totalmente mía. Y ahí me acordé exactamente cómo llegamos hasta aquí. Todo empezó con una llamada un martes por la tarde. La voz de Brian sonaba baja, cautelosa. Demasiado cautelosa para un hijo hablando con su madre. Me dijo que lo habían corrido del trabajo. «Nomás mientras encuentro otra cosa», agregó rápido. «No es para siempre. Jimena ya había propuesto que se vinieran a vivir conmigo. Solo unos meses, suegra, hasta que se acomoden las cosas». Claro que dije que sí. Esa misma tarde desocupé el cuarto de visitas. Doblé las sábanas 2 veces, luego una tercera. Me repetía que me iba a hacer bien tener compañía. Desde que se fue, Tomás no había vuelto a tener a nadie en la casa, y el silencio ya se estaba poniendo espeso entre los muebles. Llegaron un domingo. 2 coches, 3 maletas, 5 cajas y el perro de Jimena, que de una vez orinó mi tapete. Jimena miró alrededor, arrugó la nariz y luego sonrió como queriendo caer bien. Movió el florero de la mesa sin pedir permiso. Para el lunes ya había reorganizado la sala y bajado las cortinas que cosí con mi hermana. Brian estuvo callado los primeros días, pero pronto sacó mi mecedora al garage para hacer espacio. Dijo que de todos modos yo debía descansar más en mi cuarto. Pronto sus cosas estaban por todos lados: la licuadora de Jimena, en la barra, su tapete de yoga desenrollado en el cuarto del fondo, sus chamarras en el perchero donde antes colgaba la de Tomás. Los cambios llegaron despacito, de a poquito. Yo no peleé. Pensé que pronto se iba a acabar. Una tarde regresé del mercado y los encontré en el cuarto principal midiendo las paredes. Jimena decía: «Pensamos que tendría más sentido que nosotros tuviéramos este cuarto. Más espacio, más luz. Tú ya no lo necesitas tanto, ¿verdad, suegra?». Sonreían. No contesté, solo asentí y me fui a la cocina, donde mi té ya se había enfriado. Para finales de esa semana, yo dormía en el cuarto de visitas con medio closet y una lámpara descompuesta. Es raro,
cómo algo puede irse desapareciendo enfrente de tus ojos, y nadie dice ni mu. Primero fueron las cortinas, las mías de algodón con florecitas azules que cosí cuando se fue. Tomás un día simplemente ya no estaban. En su lugar colgaron unas de lino beige que Jimena pidió por internet. Ella no dijo nada, yo tampoco. Después, la pared del pasillo, que tenía fotos de cumpleaños de pescar de aniversarios, la pintaron de un blanco opaco. Encontré los portarretratos en una caja de cartón que decía «Cosas viejas», metida hasta el fondo del closet de las chamarras. Cuando le pregunté a Brian, me dijo «Es pura pintura, mamá», pero yo me acordaba del día que colgamos cada foto. Me acordaba quién las tomó. Me acordaba quién ya no salía en ellas. Luego desapareció la tetera, la roja de peltre, que Tomás me regaló la Navidad después de que me jubilé. Revisé todos los gabinetes hasta el garage. Cuando le pregunté a Jimena, suspiró. «Estamos actualizando, suegra. Esa ya estaba saltada». No era cierto. En su lugar había una eléctrica plateada bonita, pero sin alma. Hervía el agua, pero nunca silbaba. Una mañana quise abrir la puerta de atrás para ver mi romero y la llave ya no entraba. Esa misma semana vi a Brian poniendo un teclado digital en la puerta principal. Me paré a un lado y esperé, pero nunca me dio el código. No pedí. Dejé de salir sin la cartera. Por las noches empecé a dormir con mi credencial y mi chequera debajo de la almohada. No sé cuándo empecé, solo sé que así me sentía más segura que en el cajón de la cocina. Mi lugar en la casa se fue achicando sin que nadie lo dijera. Mis tazas las subieron al estante de arriba. Mi nombre casi no se mencionaba. Mi voz, cuando la usaba, se quedaba flotando un segundo de más. Aún así me repetía, están pasando por un mal momento. El estrés hace que la gente cambie. Ya se les va a pasar. Van a recordar quién soy. Pero el golpe final llegó la noche que me pidieron que dejara mi cuarto para siempre. Era jueves. Una de esas tardes en que el aire se siente delgado y cansado. Acababa de doblar la ropa cuando Brian entró a la cocina sobándose la nuca como hacía cuando no quería decir algo. Jimena necesita más espacio, dijo sin mirarme. Para su negocio en línea. Ahora da consultas por Zoom y la luz del cuarto principal es mejor. Lo miré esperando la broma. Pensamos que podrías usar el cuarto del fondo por ahora, solo mientras acomodamos todo. El cuarto del fondo, sin aislante, sin persianas. En verano era un horno y en temporada de lluvias se ponía helado. Ahí guardaba las macetas en invierno y ahora querían que durmiera ahí. Cuando caminé por el pasillo, mis álbumes de fotos ya no estaban en la mesita de noche. Los encontré al día siguiente en un tambo de plástico debajo de la escalera, entre la caja de herramientas y la jaula del perro. Arriba una nota pegajosa que decía «Cosas de mamá». Los edredones que cosí durante años, pedacitos de camisas viejas, cortinas, ropa de bebé, también habían desaparecido. Le pregunté a Brian dónde estaban. Sin levantar la vista del celular, «Tú ya ni los usas». La cama plegable del cuarto del fondo se hundía en medio. Hizo un ruido hueco cuando me senté. Había una sola cobija delgada y rasposa. No encendí la luz del techo. Parpadeaba. Esa noche escuché la lluvia golpeando los vidrios cada gota más fuerte en esa caja de cristal vacía. No lloré. No llamé a nadie. No agarré el teléfono. Pero algo dentro de mí dejó de doblarse. No con escándalo, no de golpe, sino con un crujido callado, como rama que ya no aguanta. Y unas noches después, cuando las paredes eran delgadas y creían que yo dormía, los escuché murmurar justo del otro lado de la puerta. No fue que quisiera escuchar. Las paredes eran puro cartón. Era después de medianoche, y yo seguía desvelada en la cama plegable, mirando el techo, mientras la lluvia resbalaba por los vidrios. Se oyó el crujido de pasos, y luego voces bajitas
por la rejilla del ventilador. Le damos un poquito más fuerte, susurró Jimena. Va a soltar la casa. No quiere pleito. La voz de Brian más baja. No va a pelear. Nunca ha peleado. Por eso está funcionando. Yo me quedé quieta. Completamente quieta. Estaban en el pasillo hablando como si yo no existiera. Como si no pudiera oír. Como si yo no hubiera vivido en esta casa mucho antes de que ellos supieran que existía. Esperé a que se fueran. Luego metí la mano debajo de la cama y saqué la carpeta que no había tocado en casi 4 años. Tenía la letra de Tomás en la portada grande e inclinada. Adentro estaban los papeles que firmamos después del diagnóstico de cáncer. Él siempre fue muy ordenado, todo limpio, organizado, etiquetado. Pasé las hojas con dedos tiesos hasta encontrar la que importaba, la escritura, su nombre y el mío. Propiedad conjunta con derecho de supervivencia. Pasé el pulgar por mi firma. La siguiente página actualizada, 2 semanas después del funeral, tenía solo mi nombre. Registrada, sellada, legal. Nunca revisaron. Dieron por hecho, como siempre, que yo me iría desvaneciendo. Que la casa tarde o temprano sería de ellos como la sala, como la cocina, como la cama que compartí con mi marido. Pero seguía siendo mía. Me quedé ahí sentada mucho rato con la carpeta abierta en las piernas, sintiendo su peso en las rodillas. No me sentí triunfante, solo despierta, dolorosamente despierta. Al día siguiente ya tenía plan. Empezaba con un nombre que no había pronunciado en años, uno que Tomás escribió al pie de una nota que casi tiré. Rubén Herrera, abogado de bienes, confiable, callado. Eso era todo, pero bastaba. El sobre llevaba 4 años guardado en el último cajón del buró. Lo había cambiado de lugar 1000 veces, demasiado pesado de significado para tocarlo, pero demasiado valioso para tirarlo. Tomás me lo dio la noche antes de su segunda quimioterapia con la mano temblorosa al ponerlo en la mía. Ábrelo solo, si de verdad lo necesitas, me dijo. Asentí pensando que nunca lo haría, pero ahora lo necesitaba. Lo desplegué despacio con cuidado de no romper los dobleces. Dentro había una sola hoja escrita a mano con tinta azul. Si estás leyendo esto, ya me fui y algo salió mal. No esperes demasiado para actuar. La casa es tuya sola ahora. Si alguna vez sientes que algo no está bien, si la familia te hace sentir insegura, llama a Rubén Herrera. Él me ayudó con el fideicomiso. Hombre callado. Sabe de leyes. Él protegerá lo que importa. No dejes que te quiten lo que construimos juntos. Tomás. La leí 2 veces. Luego una tercera. La frase que más me pegó no fue la advertencia. Fue lo que construimos juntos. Él se acordaba. Sabía lo que costó, aunque Brian y Jimena nunca lo entenderían. Busqué a Rubén en la guía telefónica vieja que guardaba junto a los libros de cocina. El número todavía servía. Marqué. Contestó al primer timbre. Rubén Herrera dijo seco y sereno. Habla Dorella Salazar, respondí. Tomás era mi esposo. Usted lo ayudó con un fideicomiso. Hubo una pausa larga y respetuosa. Luego sí, señora. Me acuerdo de Tomás. ¿Qué pasa? Le conté lo justo. Me preguntó si aún tenía los documentos. Dije que sí. Propuso vernos al día siguiente. Lugar neutral, dijo. A la gente como tu hijo les entra nervios cuando los abogados aparecen de repente. No pregunté cómo sabía. Solo acepté y anoté el nombre del restaurante. Esa noche dormí con la carta en la mesita de noche. Por primera vez en semanas dormí de corrido. Y cuando desperté ya sabía qué ponerme. Rubén me encontró en un restaurante de la carretera vieja de esos, donde el café está aguado, pero la mesera ya te sabe el nombre antes de que te sientes. Traía un saco café y un portafolio de cuero más viejo que Brian. No preguntó cómo estaba. Abrió la carpeta y dijo, vamos a trabajar. Esa misma mañana presentamos todo: reafirmación de propiedad, protección de beneficiaria, notificación de derechos de ocupación. No fue dramático.
sin juzgado, sin gritos. Solo tinta y ley. Vamos a hacerlo en silencio, dijo al terminar. Tú no digas nada. Deja que ellos muevan primero. Cuentan con que te dobles. No me voy a doblar, dije. Bien, asintió. Que se estrellen solitos. Cuando llegué a casa, horneé roles de canela. No tenía hambre, pero el olor hizo que la casa volviera a oler a mía. Esa tarde, instalé cámaras chiquitas, una en el marco de la puerta, otra dentro del reloj de la sala. Rubén me recomendó a un cuate que no hacía preguntas. Le pagué en efectivo. Actualicé mi testamento. Reimprimí la escritura. Cambié mi dirección a un apartado postal. Todo calladito, todo legal. Brian no se dio cuenta. Jimena apenas levantaba la vista del celular. Planeaba algo en voz alta hablando de sacar los trastos viejos y preparar la casa para la venta. Yo sonreía cuando lo decía. Todas las mañanas seguía haciendo café. Seguía ofreciéndole una taza a Brian que gruñía un gracias. Jimena nunca aceptaba. Tomaba algo verde de la licuadora que nunca lavaba. Pensaban que estaba cansada, que ya me había ablandado demasiado para resistir, pero yo los miraba con los ojos más abiertos que nunca. Cada caja que pedían, cada conversación, a media voz, cada papel que tiraban a la basura. Yo lo leía todo. No eran listos, eran cómodos. Y yo ya no les tenía miedo a ninguno de los dos. Cuando llegó el viernes y salieron arreglados para no sé qué fiesta en una azotea, Jimena me dijo por encima del hombro: piensa en firmar esos papeles, ¿va? No contesté. Solo esperé a oír el motor del coche alejarse por mi calle. La casa se sintió distinta en cuanto cerraron la puerta. Las voces se perdieron en el camino, Jimena riéndose muy fuerte, Brian refunfuñando algo del estacionamiento, y luego se oyó el motor. Vi las luces traseras desaparecer en la oscuridad. No me moví de inmediato. Me quedé ahí en el silencio, de esos silencios que se sienten como cuando aguantas la respiración. Luego agarré el celular. Rubén contestó al segundo timbre. «¿Ya se fueron?» «Sí», dije. Mando al cuate. A las 11 de la noche, unos faros barrieron el camino de entrada. Una camionetita blanca con el letrero Cerrajero 24 horas, medio borrado, se detuvo. El cerrajero bajó sin tocar, con su mochila de herramientas y olor a aceite de máquina. No preguntó nada, solo asintió y se puso a trabajar. El primer candado se dio en menos de 10 minutos. El cerrojo siguió con un golpe metálico suave. Cuando llegó a la puerta de atrás, la casa se llenó del ritmo constante de tornillos girando y metal cambiando, callado firme definitivo. Yo caminaba detrás de él viendo cómo quitaba cada candado viejo. Cada uno que sacaba era como quitarse una piel que ya me quedaba grande. Pasó la medianoche. Cuando terminó, me dio un sobre chiquito con 3 llaves nuevas. «Todo tuyo», dijo. Le di las gracias y cerré la puerta. Por primera vez en meses, escuché lo firme que sonaba cuando encajaba. Luego recorrí la casa habitación por habitación, activando las cámaras. Unas lucecitas verdes parpadearon en la repisa junto a la ventana de la cocina arriba del portón. Rubén tenía razón. Deja que ellos muevan primero. Ahora tenía prueba de cada segundo que vendría. Cuando todo estuvo listo, puse la tetera y seté y me senté a la mesa de la cocina. El vapor subía suave y constante. Afuera, la noche del desierto se extendía ancha y callada. Me quedé despierta las horas que faltaban, escuchando el zumbido del refri y el tic-tac del reloj de pared, esperando que el cielo se aclarara. Al amanecer, escuché el primer crujido de grava cuando su coche regresó. A las 6 en punto, el ruido de las llantas sobre la grava rompió la calma. Yo ya estaba sentada junto a la ventana con el té intacto enfrente, viendo el sol empezar a asomarse por el borde del desierto. La voz de Jimena llegó primero, filosa, encabronada. Nos dejó afuera. La puerta del coche de Brian
Tronó tan fuerte que hizo temblar la hamaca del portón. «Abre o la echo abajo», gritó golpeando la puerta con el puño. El teclado pitó 1 o 2 veces. Maldijo. Lo vi retroceder la quijada apretada, luego voltear hacia la cajuela. Levantó el mazo con las 2 manos, como si lo hubiera practicado. Adentro tomé aire profundo y me puse de pie. Don Rubén estaba a mi lado en el recibidor, con el saco doblado en el brazo, tranquilo como siempre. El ministerial ya tenía la cámara del chaleco encendida justo encima de mi hombro, callado pero atento. Esperé hasta que Brian llegó al primer escalón. Entonces abrí la puerta. Chirrió suave, igual que siempre, sin drama. Solo la revelación tranquila de lo que había del otro lado. Brian se quedó congelado con las 2 manos en el mango del mazo. Abrió la boca y la cerró. Jimena parpadeó como actriz que se le olvidó el libreto. Don Rubén dio un paso y levantó la carpeta. «Buenos días», dijo sereno. «Están siendo grabados. Les sugiero que lean esto antes de seguir con las amenazas. Aquí viene documentación actualizada de la escritura, propiedad verificada del fideicomiso y notificaciones presentadas en el registro público. Cualquier intento de dañar la propiedad será considerado allanamiento grave». El ministerial asintió apenas. Brian miró de uno a otro, a mí, a Rubén, al ministerial, y luego al mazo en sus manos. No lo bajó de inmediato. Por un segundo vi que todavía le brillaba la pelea en los ojos. Pero no duró. Dejó caer el mazo con un golpe sordo sobre las tablas del portón. Jimena retrocedió sus tacones, crujiendo en la grava, la cara sin expresión posible. Yo no hablé. Solo me hice a un lado y los dejé ver la casa detrás de mí, entera cerrada con candado y sin duda mía. 3 días después llegó la mudanza. No lo blandieron. Brian miró los papeles. Jimena entrecerró los ojos como si pudiera pelearse con los sellos. Ninguno volvió a cruzar el umbral. Ni esa mañana, ni nunca. Se fueron sin decir ni adiós. 3 días después, una mudanza retrocedió hasta el camino de entrada. Yo no salí a recibirlos. Me quedé en la cocina, mirando por la ventana, mientras 2 hombres sacaban cajas que yo no había empacado. Vi cómo se llevaban la licuadora, el tapete enrollado, un montón de cojines que nunca me gustaron. Nadie tocó la puerta. Nadie se despidió. Al caer la tarde, su coche ya no estaba. La casa quedó en silencio. El cuarto del fondo volvió a estar vacío. La cama plegable desapareció. La cobija delgada quedó doblada encima de la secadora. No entré de una vez. Pasé de largo al cuarto principal, el que pinté con Tomás una primavera cuando todavía nos reíamos por las mañanas. Se sentía más cálido de lo que recordaba. Tal vez siempre lo había sido. Esa noche dormí con la puerta abierta. No porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. La casa resonó un tiempo después de eso, una paz hueca llena de ausencias. No me apuré en llenarla. Me moví despacio, hice mi café, regué las macetas del portón, hablé con mi hermana en Monterrey. No tocamos el tema de Brian. Conservé los candados. Conservé las cámaras. Conservé el silencio. Pasaron las semanas. Una tarde saqué el tambo de debajo de la escalera. Mis álbumes seguían ahí, las esquinas golpeadas, pero las páginas intactas. Abrí uno y pasé la mano por la foto de Tomás cargando a Brian bebé, los 2 colorados, y entrecerrando los ojos bajo el sol. Debajo de los álbumes estaban mis edredones. Levanté uno suave cosido a mano, los bordes gastados de tanto usarlos. Lo desplegué despacio y lo puse al pie de mi cama. El cuarto cambió. No con ruido ni adornos, sino con memoria. Con algo que volvía a ser mío. Me senté en la orilla de la cama, con la luz entrando por la ventana, y dejé que el silencio se acomodara a mi alrededor. Por fin se sentía como casa.